¿Qué más? ¿Qué hay de nuevo? WhatsApp. Salud. Hoy de nuevo nos encontramos en el podcast del Departamento de Lenguas, que tratará sobre la diversidad cultural que nuestro país posee, centrándonos principalmente en la presencia de la cultura afro en Colombia. Y es que Colombia es uno de los países de América con mayor cantidad de población afrodescendiente. Se estima que su población ronda entre el 6 o 9% de la población total. Así pues, en nuestro país viven entre 3 a 5 millones de afrodescendientes. Incluso se llega a pensar que la población afrocolombiana podría ser mayor. Esto es sin duda una cifra significativa, teniendo en cuenta que Colombia posee una población aproximada de 50 millones de habitantes. Lamentablemente, a pesar de su gran número, los afrocolombianos son una de las poblaciones más vulnerables en todo el país. Viven en la extrema pobreza, abandonados totalmente por el Estado e incluso blanco de discriminación constante por su color de piel. De esta forma, nuestra idea es exponer todo aquello que concierne a la población afro en el país, su cultura, sus modos de vida, sus problemas y obviamente sus aportes a nuestra sociedad. Para empezar entonces este podcast es importante mencionar cómo Colombia se convirtió en uno de los principales receptores de negros provenientes de África subsahariana. Así, en el siglo XVI, la corona española autorizó el traslado de miles de negros africanos desde territorios en donde hoy se sitúan países como Congo, Angola, Senegal y Malí. Estas personas eran transportadas en barcos negreros a través del Atlántico en condiciones totalmente inhumanas, es decir, desnutridos, encadenados, maltratados y acostados en una serie de compartimentos debajo del suelo, obligándolos a comer y a hacer sus necesidades allí mismo. Eran vendidos y separados de su familia con la finalidad de ayudar en oficios como la agricultura y la servidumbre, sin ningún tipo de remuneración. La principal razón de su traslado fue el declive demográfico de la población indígena americana a causa de las pandemias y de las guerras durante la colonización española. Así, las poblaciones negras se fueron asentando en las costas de lo que hoy conocemos como Colombia, con un porcentaje mayor a comparación del resto del país en la costa pacífica y caribeña. Exactamente, y es que hasta 1851 se publicó acá en Colombia la Ley sobre Libertad de Esclavos, encabezada por el presidente José Hilario López. Este hecho ocurrió por la influencia que ejercieron las mudanzas de las cortes ibéricas durante la invasión napoleónica en España, pues se consideraba menester abolir la esclavitud con la finalidad de evitar una rebelión de los negros de forma violenta. Además, Simón Bolívar, durante la Guerra de Independencia, expresó su intención de otorgar la libertad a los esclavos que participaran en la causa. No obstante, los funcionarios políticos manifestaban una fuerte oposición a educar y liberar a los esclavos. Como resultado, Hilario López decidió proponer la libertad absoluta para las poblaciones negras. Y bueno, luego de este contexto y antecedentes históricos, pasemos a la actualidad. Y un caso en particular de esta actitud de discriminación y abandono es el del departamento del Chocó, el cual se ha visto afectado por el deterioro económico y social. Es más, según un estudio que realizó el Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República, la pobreza del Chocó se debe principalmente a 5 factores. El primero es el legado colonial, que se refleja en unas instituciones débiles, como acabamos de mencionar, y también se le atribuye la situación actual a las condiciones geográficas que afectan y aíslan al departamento del resto del país, así como la baja dotación del recurso humano chocuano. Otro factor corresponde a la estructura económica especializada en un solo sector, en este caso la minería del oro, que tiene muy poca participación en la generación del valor agregado colombiano. Y el quinto factor es la desintegración del departamento en la actividad económica nacional. Claramente, el pobre desempeño de la economía chocoana resulta en unos indicadores sociales muy deficientes,
Por ejemplo, las precarias condiciones de vida de los chocuanos se sustentan en la deficiente red de comunicaciones y la baja cobertura en servicios públicos. Esto tiene una incidencia directa sobre las condiciones de salud de la población, principalmente en la cobertura de la infraestructura de salud. Es más, en estos últimos meses y debido a la situación actual del COVID-19, varios funcionarios del departamento han manifestado que en el Chocó existen solamente 22 camas de unidad de cuidados intensivos y todas están ocupadas. Fuera del abandono del Estado, hay otro problema que aqueja a estas comunidades y es el hecho de que no se ha podido controlar los altos índices de corrupción que afectan no solo el desarrollo de las regiones, sino que dificultan la movilización social de sus habitantes. No en vano, Chocó es uno de los departamentos que presenta las mayores tasas de deserción escolar, alcanzando cifras del 30%, cuyas causas son los problemas económicos de las personas, que llevan a jóvenes a darle prioridad a otras actividades fuera del ámbito educativo. Esto claramente se traduce en informalidad y en desempleo. Y esta pobreza, este olvido, la corrupción, se ve reflejado en el estilo de vida de las personas que viven en el departamento del Chocó. Y esto me recuerda a una conmovedora película que relata la vida de Chocó, una mujer negra de 27 años que vive con sus 2 hijos y el abusador de su esposo. En esta película del director Johnny Inestrosa, muestra a Chocó como una mujer fuerte y luchadora que en la mañana trabaja buscando oro en el río San Juan y en las tardes lava ropa de otras familias para alimentar y de esta manera poder educar a sus hijos. Entonces, por un lado retrata la cotidianidad y las costumbres de la región y por otro lado la historia de la minería, también contaminante y destructora, a la que se ve sometido el departamento, así como las consecuencias que esta tiene sobre la población. Pero igualmente la película construye esta atmósfera donde se logra una combinación de los sonidos del río, la marimba de Chonta y los cantos humanos, sin dejar de lado estas imágenes de la exuberante belleza de los países del Chocó. Exactamente. Gracias a su significativa presencia en el país, los afrocolombianos han aportado gran parte de las riquezas inmateriales de la nación. En esta categoría se encuentran 3 eventos culturales, tales como los espacios culturales de Palenque de San Basilio, pueblo que es considerado como el primer pueblo libre de la América colonial. También encontramos la fiesta de San Francisco de Asís en Quibdó, en donde los chocoanos expresan su identidad religiosa a través de la danza, la música y el teatro. Y finalmente el carnaval de negros y blancos en Pasto, que aunque fue una festividad exclusivamente indígena, incluso antes de la llegada de los colonos españoles, organizada con la finalidad de celebrar la temporada de cosechas, al pasar de los años se reformó para dar cabida a la diversidad étnica del departamento del Nariño. Igualmente, la UNESCO ha reconocido los cantos y danzas del Pacífico colombiano y ecuatoriano como patrimonio de la humanidad, así como el reconocimiento de la influencia que ejercieron los cantos de los esclavos negros en el desarrollo del género vallenato. Por ejemplo, algo muy curioso que ocurre en las comunidades negras colombianas y que podemos incluso observar también en la película Chocó, es la importancia que se tiene de los eventos que marcan un nuevo ciclo de vida, un nacimiento, un fallecimiento o incluso una ceremonia de cualquier tipo. Para celebrar estas fechas, las personas organizan grandes eventos de danza y música en donde festejan dando una bienvenida o una despedida alegremente hacia una persona especial. En este sentido, es importante primero ser consciente sobre el hecho de que Chocó hace parte de Colombia, que no es un lugar foráneo y extranjero a nuestra realidad. Igualmente, el departamento refleja la dramática situación que viven los afrodescendientes en el país, pues no existe la cobertura estatal que se encuentra en otras regiones del país más desarrolladas. Y segundo, considerar que es importante ayudar a la comunidad, respetar y entender que hacen parte de nuestra cultura y así como todos aportan a nuestro país económica y socialmente. Ser blanco, negro, indígena o mestizo no tendría por qué terminar en la discriminación. Todos somos iguales.
Es verdad, y no debemos permitir que estas actitudes de discriminación se repitan en la cotidianidad de nuestra cultura colombiana. Y bueno, agradecemos una vez más estar acá en este podcast, escucharnos y los invitamos a escuchar los siguientes. Exactamente, los esperamos aquí la próxima semana con un nuevo podcast. Chao.